Estás viendo Radio Touch TV. Sigue con Operación Fitness. Educamos sobre entretenimiento, actividad física, alimentación, vida sana y dieta zen. Operación Fitness. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Nuevamente conectados día martes y no hemos tomado la batuta de la radio. Oye, hola, ¿cómo están todos? Efectivamente, nos tomamos la radio. Estoy tratando de bajar esto que me quedó muy arriba, pero efectivamente nos tomamos la radio. Nuestra amiga Bárbara, la conductora oficial de esto, no se encuentra bien de salud. Tuvimos que... Y nos tiró como bala de cañón. Sí, no, tuvimos que agarrar el manto y ponerlo, simplemente. Esto es como cuando Nightwing tiene que reemplazar a Batman cuando Batman está desaparecido. Es la misma situación. Exactamente. Qué increíble la enseñanza que nos dan los cómics, que podemos llevar toda la vida real. Sí. Y estamos acá con varias ideas en mente, con la contingencia de las marchas, los paros, las mochas en general. Y creo que es el momento de centrar un poquito los caminos de la información que está saliendo. Así es. Bueno, la semana pasada tuvimos un programa donde hicimos una catarsis. Una hecatombe de información, disparamos para todos lados. Disparan para todos lados. Bueno, como por lo tanto ya nos desahogamos un poco, hemos seguido en la lucha, yo he asistido a cabildos, estoy tratando de armar algo también. He estado por ahí, he estado por allá, he estado leyendo. O sea, tú eres de los que queman las cosas. No, para nada. Yo soy de los que trata de construir en base a este descontento social que ha salido. No, increíble. Es como la indignación se ha transformado principalmente en acción. Eso es algo súper importante que hay que destacar, porque esto no tiene un color político, no tiene un bando, es simplemente luchar por la dignidad de las personas. Pero lamentablemente ha salido mucha información mutilada y la gente no entiende muchas veces qué es lo que está viendo. La palabra mutilada no cabe hoy día, Álvaro. Sí, perdón. Pero bueno, es mucha información que en sí no está completa y la gente está tomando, en pocas palabras, un hecho y lo construye en base a lo que ellos creen hipotéticamente saber sobre este hecho. Y creo que esto se puede extrapolar en absolutamente todas las cosas. En el tema de la contingencia actual de gobierno, en base a la salud, en base a las ciencias, en base a todo. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos podido enfrentar hoy en día, que es inventar parte de la información de las cosas que estamos viendo. Aquí viene muy a cabo este tema de que la información va a ser verdad dependiendo de quién lo diga. O sea, y de cómo se mire. Y de cómo se mire. Todo el mundo va a ser el lobo si la historia la cuenta la Caperucita. Exactamente. Y viceversa. De hecho, una de las cosas dentro de la... ¿Cómo lo podríamos decir? Es que no quiero decir que la gente sea ignorante, pero hay muchas cosas que no saben. Es que, a ver, ojo, todos somos ignorantes en alguna cosa. Hay que tenerlo claro. No todos sabemos todo. O sea, yo nunca voy a saberlo todo, ni siquiera del área que he estudiado tantos años. Exacto. De hecho, una de las cosas que más me sorprendió destacar era el tema de este compadre de los derechos humanos que vino, que lo habían baleado no sé cuántas veces la pierna con unos balines. 7, eso. El número de la suerte. Con uno ya está tirado en el piso, ¿no? Y le hicieron un torniquete, ¿no? Independiente del torniquete y todas las cosas exageradas, mostraron un balín de metal que no es capaz ni siquiera de pasar por el cañón de una bazuca. Sí, hay que... Mira, a ver. Yo digo, eso era como un rodamiento de camión. No, mira, hay que tener claro ciertos puntos. Bueno, vamos a hablar sobre, primero que todo, las fake news, pero lo vamos a llevar a nuestra área. Exactamente. Vamos a ver cuál es... Porque ha nacido una la primera fuente. Cantidad de fake news. La posverdad se ha apoderado de esta revolución en las redes sociales. Exacto. Se ha apoderado, pero esto no solamente se lleva a la revolución que está pasando en este momento. Nos encontramos también con que la fake news, esta posverdad también, se ha tomado las redes sociales en el mundo del fitness, en el mundo del entrenamiento y la nutrición. Exacto. Y ahí es donde también entra el concepto bro science. Exacto, el bro science. Bro science. Y de hecho eso es como la ciencia del hermano. Del hermano, ¿cierto? Sí, del típico compadre que viene de la vieja escuela, que la vieja escuela tenemos que respetarla, pero claramente hay muchos de la vieja escuela que nunca leyeron nada. Exactamente. Y de hecho de esa vieja escuela viene muy en términos de calle.
¿cierto? De cosas que me sirvieron a mí, de mi experiencia, que posiblemente yo creo que llegaron a funcionar, lo podría llegar a aplicar en absolutamente todas las personas. O con una lógica teórica lo llevan a la práctica, que difiera demasiado entre la lógica práctica y la teórica. El otro día me pasó, no me acuerdo con quién estaba. Estábamos conversando estábamos con un compañero mío de allá de IP Chile, él es director de otra carrera. Estábamos conversando y estábamos viendo un tema, él es enfermero. Entonces entendemos desde la parte fisiológica, nos vamos entendiendo mucho. Además de eso, somos de dos lados totalmente distintos de la política, por lo tanto también es bastante interesante las conversaciones que salen de ahí. Estábamos conversando y de repente, oye, ¿por qué pasa esto? No me acuerdo el punto específico que estábamos conversando, pero ¿por qué pasa esto? Y empezamos a tirar teorías. No, mira, puede ser por esto, puede ser por la opción A, puede ser por la opción B, o puede ser por la opción C. ¿Sabéis qué? Tuvimos la suerte, probablemente, de este pensamiento lógico que hemos desarrollado, que de las tres opciones, si combinábamos las tres, teníamos algo similar a lo que era realmente la respuesta. Y ahí es donde quiero detenerme, porque nosotros podemos saber mucho, tenemos mucho conocimiento previo, pero el conocimiento previo nos sesga. Exactamente. Y nos lleva a ver algo que nosotros queremos ver. Exactamente. Por lo tanto, por eso es tan importante conocer a una persona que no está de acuerdo contigo y sobre todo no solo conocer, sino que informarse a través de cosas que nosotros no siempre nos llevamos. Entonces, en este caso después, claro, nos quedamos con la duda y nos fuimos a la fuente bibliográfica y encontramos con que efectivamente no estábamos tan lejos, pero tampoco estábamos cerca. Exactamente, porque muchas veces muchos caminos llevan al mismo resultado, pero el camino difiere mucho y muchas veces el proceso que vamos a tomar, ese camino, dice mucho de cómo vamos a llegar a ese resultado. Los resultados, yo creo que en el ambiente de la salud, la estética, el fitness y todo eso, se puede lograr de muchas formas. Pero el camino dice mucho de qué tanto vamos a permanecer en ese punto que estamos buscando. En este punto, el fin no justifica los medios siempre. No. En el punto de buscar la verdad. Ejemplo, si quieren bajar de peso, si quieren ser personas livianas, se pueden cortar una pierna. Una pierna es aproximadamente, ¿cuánto? Un 30, un 20% de su peso. Por ende, una persona que se corta la pierna de 100 kilos va a pesar 80 de forma inmediata. Inmediata, y mágicamente. Mágicamente. Entonces uno dice, ya es que en realidad no quiero ser más liviano. No. Quiero generar un cambio de composición corporal. Exacto. Por ende, muchas veces para encontrar la respuesta adecuada, mi pregunta tiene que estar muy bien formulada. Aquí está, exacto. Nosotros cuando observamos un problema, cuando observamos una necesidad, nos vamos a encontrar cómo yo llego a eso. Por lo tanto, ahí está la pregunta. Exacto. La pregunta de investigación. Exacto, el pico. ¿Cierto? ¿Cómo? Paciente, intervención, comparación y outcome. Oh, ¿verdad? La Se me- forma- ¿verdad? Se me ¿Qué olvidó. habías pensado? Sí, Raúl Aguilera. Raúl Aguilera. Un método- saludo al profesor Raúl Aguilera. Exactamente, la sigla PICO, ¿cierto? Sí. No va a faltar el que se va a reír, pero a mí me toca hacerlo en clase y la gente se ríe. Paciente, intervención, comparación y outcome son los 4 pilares para poder formular una pregunta. Cuando hablamos de paciente, hablamos de sujeto. ¿Qué es lo que estamos buscando? Quiero solucionar una pregunta en base a un adulto mayor, a un niño, a una mujer, manifestante, a un manifestante, a un carabinero, a un lumpen. a un lumpen. Exactamente. Después viene la intervención. ¿cierto? ¿Cómo yo llego a esta persona? Exactamente. La comparación, que muchas veces las cosas no tienen comparación. Cuando hablamos de una comparación, podríamos... a ver... ¿Qué cosa ¿qué podríamos intervención podría ser mejor para Exacto. llegar a este paciente? ¿O cuál es el gol estándar? ¿Qué es lo que ya sabemos que existe y que y quiero qué es mejorar? lo mejor? Porque el gol estándar no es solamente algo que ya existe, sino Exacto, que ¿qué es lo mejor? Lo top, como dice por ahí Exacto. un amigo de nosotros. La top. Y después de eso viene el outcome, que es el resultado aparente que yo estoy buscando. Exacto. Entonces, en base a eso, uno cuando se mete a un buscador, sea Google o sea el bendito PubMed, ¿cierto? Oye, bueno, a todo esto, PubMed no es el único por si acaso, pero después lo Exactamente, mencionaremos. bueno, es que, ¿cuál es la...? Independientes. Entonces, con esto nosotros podemos decir en sujetos adultos, ¿cierto? En una condición podría ser obesos. Ya. Busca, Ahí tenemos, ¿cierto? ahí tenemos la P. Vamos con la I. ¿Qué podría ser? Podría ser entrenamiento de fuerza Como el entrenamiento de fuerza en sujetos obesos. en sujetos obesos Ahora viene la comparación. versus dieta. No,
Trabajo aeróbico. Versus trabajo aeróbico. Trabajo Perfecto. aeróbico, Ya, exactamente. entonces vamos armándola. Entonces, Y el outcome, y ¿cuál el sería? outcome sería cambiar la composición corporal Pero ¿en qué indicador? Porque la composición corporal es muy amplia. en el porcentaje de grasa. Perfecto. O en la masa muscular. Sí, podría ser. Es que cuando estamos hablando de sujetos obesos, uno de los factores discriminadores principales para hablar de algún trastorno metabólico es la cantidad. grasa. Es la grasa. Totalmente. Pero Siempre ojo, se va a necesitar la fuerza, eso sí. pero ojo, hay que ver hacia dónde está apuntando la intervención. Porque si nosotros estamos comparando entrenamiento de la fuerza, probablemente sea más lógico encontrar un outcome en base al aumento de la masa muscular, en lugar Exacto. de encontrar hacia la disminución de la masa grasa. Y eso es súper importante cuando uno lee algún estudio científico y está extrayendo información, saber leer las variables. Que muchas Exacto. veces hay variables que son directas, que son agudas, que son indirectas, Que son existen crónicas. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra pregunta? Simplemente para tratar de ver cómo yo puedo extraer información. Pico. Pico. En pacientes obesos, ¿cómo el entrenamiento de fuerza puede modificar la composición corporal cuando la variable es... Versus el trabajo aeróbico, cuando la variable es el porcentaje de grasa. Exacto. Y eso, todo este chorizo de palabras, ¿cierto? Uno lo mete en la juguera. la juguera para ver cuáles son los resultados que salen. Cuando ustedes, gente de radio, escuchas televidentes que nos están viendo y oliendo en este momento, vayan a Oliendo, me acordé de Futurama. Hay Los un- Simpsons. No solemos. No, pero hay en Futurama el profesor Hemsworth hizo un no sé cómo se llama, pero que Olorofono. que olía los planetas, weón. Sí, el olorofono. Y ahí es cuando uno logra saber la información. Entonces, cuando la gente lea una nota, cuando lea un estudio y empiezan a ver un festival de referencias, todas esas referencias han salido de un algoritmo. Lo que acabamos de decir Yeah. nosotros es un algoritmo de búsqueda. Exactamente. Es la base de las investigaciones. Ahora podríamos decir que existen diferentes buscadores para poder extraer información. Antes de eso, ¿te parece que hagamos un ejemplo de pico con las movilizaciones y las noticias? ¿Vamos a hacer pico las movilizaciones? Perfecto, me encantó. No. O sea, vamos a estructurar una pregunta. ¿Y cómo Ya. la podríamos hacer? A ver, la P del pico. En las movilizaciones. ¿Quién podría ser? Los manifestantes. ¿Pero qué manifestantes? ¿El lumpen o el que se está manifestando pacíficamente? El entretenido, po. El lumpen. El lumpen, ya. El que vende. El que vende. El que vende en todos El los que canales. vende, es increíble. Cómo el 5% puede movilizar una masa del 100% en lo que es imagen. Claro, el que la noticia te hace ver que es el 100% solo es un 5%. Quedémonos con eso. Exacto. De hecho, lo que pasó en Plaza Italia, que fueron las manifestaciones más grandes de Latinoamérica, que se juntaron cientos de personas, miles de personas. Millones de personas. De hecho, mucha gente empezaba a criticar el cálculo y todo eso, pero independiente de eso, el conteo final del lumpen tirando cosas no fue mayor a 30 personas. Sólido. Y la televisión te hizo ver que eran 1.200.000 de personas. Exactamente, el 1.200.000. No, fue increíble. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso, ¿no? Ya, entonces nos vamos con el lumpen. Ese es el Exacto. paciente. Intervención. No, me mataste. A ver, veamos. Pensemos. Las redes sociales están abiertas por si nos quieren ayudar a este ejemplo. Exacto. Nos pueden disparar también sus preguntitas. Podríamos poner el WhatsApp aquí de Radio Touch también, que es... Exacto. ¿Qué es? Bueno, está el Instagram de Radio Touch. Exacto, que es Radio Touch. Y no olvidemos también el YouTube, que es Radio Touch Chile. Y también el Facebook, donde estamos saliendo en vivo en este momento. que Radio es- Touch 10. Exacto. Igual que en Twitter. El pajarito que grita, Radio Touch 10. Mira. ¿Y sabes qué? No quiero dejar a alguien de lado. Antes de que no deje Sí. a nadie de lado, pusieron el WhatsApp ahí, más 569-5200-8288. Como todavía no logro. Estoy en el. Sé que es más 569 porque veo un más. Porque es lógico que el más 569 para Exacto, WhatsApp, ¿no? pero después de eso no veo nada, Pero bueno. Una de las cosas que yo no quiero dejar de lado también es alguien que gracias a su poder cafeínico no ha tenido acá, que es Mr. Big Me salí de Energy cámara, ahí sí. Drink. Ahí sí, me salí de ¿cierto? cámara. Ahí está la cámara. Una bebida energética muy rica en cafeína, en vitamina, en taurina y además en guaraná. Nos dispara una bomba de energía desde diferentes aristas. Perfecto. Oye, bueno, ya. Después seguimos con el ejemplo de las movilizaciones y pico, pero vamos con los buscadores, ¿te parece? Exacto. Vamos con los buscadores, porque cuando nosotros encontramos y hacemos un algoritmo de búsqueda en Google, simplemente Google. En Google. En Google. Google es la palabra que se da a un número que tiene 12 ceros.
¿En serio? Sí, No tenía idea. una vez dije por qué se llama así y iba a golpear a alguien hasta que encontré la respuesta. Qué agresivo, weón. ¿Viste? Por eso Chile está así. Sí, yo soy parte del lumpen. Ya, eres parte de ese 0,1%. Entonces, cuando estamos ingresando a Google, muchas personas no saben que Google tiene una relación con diferentes revistas científicas, que es el Google Scholar. 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 O Scholar. Scholar. El Scholar. Exactamente. Y ellos tienen un excelente algoritmo, entendiendo que, imagínate que una de las personas más poderosas de poder, no de dinero, que tiene que ver en base a sus cualidades y conocimiento a nivel mundial, es el encargado de modificar y crear el algoritmo de Google. Perfecto. Porque en base a las variables que tú ingresas es la respuesta que te sale. Y personas en diferentes mundo pueden poner la misma pregunta y va a salir diferente respuesta dependiendo variables personales que se han registrado durante el tiempo. En tu cuenta Google. Exactamente. O sea, las preferencias. Y ahí nuevamente encontramos el sesgo. Exacto. Entonces siempre caemos en sesgo. Entonces hay diferentes buscadores que están libres de sesgo. Por ejemplo. DuckDuck, que es similar a Google, Ya. pero no tiene publicidad, no tiene nada. Simplemente es un buscador. Por lo tanto. Y trata un de eliminar- metabuscador. Eso, es un metabuscador. Porque utiliza diferentes bases de datos. Sin embargo, ellos no tienen información alojada. Así es. Google sí tiene información alojada. Ahora, Google es que tenemos que entender que Google Es una también base de datos y es un buscador. gigante, entonces, No, es un buscador y un metabuscador a la vez. O sea, Exactamente. Google se busca él mismo también. Exacto. ¿Qué así? Y es la primera preferencia. Y luego de esto nace, o sea, yo creo que existe hace mucho, pero o sea, cada vez se ha hecho más popular, que es la bendita página PubMed. ¿Cierto? Que es la biblioteca médica del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Efectivamente, nos encontramos con PubMed, pero PubMed es una de las más conocidas, no es la única. Exactamente, es una de las más conocidas. O sea, yo me acuerdo que cuando hice la tesis en el magíster, conocí el nuevo mundo. Por ejemplo, conocí a Web of Science. ¿Conoces a WOS? sí. Web of Science. Bueno, ahora, el que tenga acceso a Web of Science, por favor, me lo comparte. Exacto. Porque cuesta un mundo entrar. ¿Cuál más? Me acuerdo que había uno. A ver, de cuando estamos hablando de muy buenos buscadores de información que nos van a permitir extraer esta primera, ¿cómo podríamos decirlo? Información. Esta primera información, la primera fase, sin una distorsión que lo va a tomar una persona y lo va a distorsionar para mí. Está Epistemónicos. Epistemónico chileno. Chileno, es de la Universidad Católica, si no me equivoco. Del Maule. Exactamente. Trip Database. Sí, también. También es excelente. ¿Y cuál es la gracia de Epistemónico y Trip Database? Que ellos tienen la posibilidad de ingresar el pico. O sea, ingresar el paciente, la intervención, comparación y outcome, todo de forma separada para poder extraer información. ¿Por qué es tan importante extraer información? Porque ha pasado de algunos blogs, ¿cierto? De ciertas personas. Bro Science. Exactamente, está llena de sesgo, entendiendo que el sesgo es el error innato al momento de publicar información. O sea, como yo distorsiono ciertas cosas de la información. Dependiendo de mis gustos personales, Es- opiniones personales, Exacto. vivencias personales, porque no es solo de gustos. Lo que me ha pasado, o sea, de repente, oye, ¿sabéis qué? Yo me caí con esa intervención, mejor no la voy a hacer con la gente. Pasa cuando hablamos de adulto mayor. Exactamente. Yo me acuerdo que una práctica profesional que una vez tuve en algún momento de la vida, estuve con un grupo de adultos mayores y ese grupo de adultos mayores yo le estaba haciendo después continúo. Yo le estaba haciendo no me acuerdo qué test, estaba haciendo una batería de test que había propuesto el MinSal. Y después cuando fui estudiando más, me fui perfeccionando, conocí el Senior Fitness Test, que hoy día no es ninguna revolución, pero el Senior Fitness Test es una gran herramienta para hablar de adulto mayor. Quizás sí. A lo mejor no me hubiera dado tanto miedo, porque hay algunas pruebas del Senior Fitness que uno si ve así como, pero ¿para qué me va a servir esto? No, todo sirve, todo dato tú lo podías extrapolar, ¿cachai? Entonces, por eso, a lo mejor con mi inmadurez profesional en ese momento, ponte que estaba en cuarto, quinto año, hace muchos años atrás, yo dije, no, este dato no me va a servir. Al contrario, me servía mucho, ¿cachai? Y probablemente la intervención que hice hubiese sido mejor. Exactamente, porque el tema del sesgo, el tema de tratar de salir de lo que yo creo es sumamente difícil. Y creo que todos los profesionales, o sea, no solamente profesionales de la salud, del ejercicio y el fitness, sino todos los profesionales tienen que aprender a desaprender. Tienen que aprender a sacarse el conocimiento que está muy arraigado, ¿cierto?, adentro de nosotros con el fin de creencias, cosas que nos enseñaron.
Nosotros tenemos la suerte que los dos somos docentes. No sé si te pasó a mí, pero a mí me ha pasado que me he tenido que dar vuelta No. la chaqueta 500.000 veces. No, millones de veces. Porque la información cambia y me ha pasado incluso de entre clase y clase, que yo siempre estoy actualizando mis clases y le digo, chicos, lo que salió la semana pasada, lamentablemente, No sirve. no es que no sirva, pero acá hacer una variable adicional que no la habíamos contemplado. Y eso modificó todo el panorama. No, me ha pasado muchas veces que, bueno, mis mismos estudiantes que están viendo pueden decirlo. O sea, yo de repente me preguntan y a lo mejor sabía la respuesta, pero había leído algo justo esa semana que me entró la duda de lo que yo sabía y la verdad que les dije, no sé. Exactamente. Y después lo vemos y probablemente nos quedamos un rato después de clase, encontramos la información y los dos aprendemos. Sí, de hecho, cuando vino a Chile Ronald Mauhan, ¿cierto? Él empezó a hablar mucho de este tema. Ronald Mauhan es el presidente del comité de médicos del Comité Olímpico Internacional. Un compadre, bueno, está arriba. Este compadre empezó a exponer diferentes extractos de algunos estudios en donde uno de estos decía que la insulina aumentaba exclusivamente por la presencia de hidratos de carbono y era la gran causante del aumento del porcentaje de grasa en los seres humanos. Pedro Gress, ¿eres tú? Una cosa así. ¿Y sabes lo que él hizo? Tomó cada referencia de esas 3 líneas que estaban en la glosa y publicó de dónde venían. Eran 3 referencias. Una referencia no decía eso, que era de Tim Noakes, ¿ya? No hablaba el tema. Tim Noakes es una persona que publica absolutamente todo sobre dieta cetogénica, como que la raya. Pero no estaba esa información ahí. Por O ende, sea que se infería. O ni sí, siquiera. no existía. Entonces no había forma de poder darle peso con la primera referencia a esa frase. Perfecto. Y las otras 2 eran de Gary Taubes, ¿cierto? Ya. Un periodista. Y la había sacado de un blog. Ah, sólida la información. De un blog, de un blogspot. De estos blogs casi que la sacó de Fotolog. Y, ojo. Esa era, y yo digo, ¿cómo una revista de fisiología publica eso? Ahora, mira qué importante esto. Una vez que nos encontramos con el algoritmo de búsqueda, la ruta de búsqueda, la introducimos a algún buscador de todos los que hemos mencionado. Exacto. El siguiente paso es ir filtrando, porque no toda la información que va a estar disponible va a ser la información que nos sirva. Por eso es tan importante tener la pregunta de investigación, porque de toda la información que nosotros vayamos encontrando van a haber ciertos estudios conocidos como paper Exacto. que van El a famoso- responder el famoso paper El paper. que va a responder más a mi pregunta que otro. Exacto. Aunque el otro sea bonito y es interesante, pero no va a estar respondiendo la pregunta que yo estoy buscando. Sí, y eso se da simplemente también con la práctica. ¿Por qué? Porque no porque un paper sea antiguo va a ser malo y no porque sea nuevo va a ser mejor. Tenemos que entender que hay estudios que son de epidemiología, o sea, del nacimiento de algo, del comportamiento de algo, que claramente a medida que pasan los años van a ser mejores porque la tecnología avanza, por ende detectar un cáncer, detectar alguna enfermedad, se nos va a hacer mucho más fácil que hace 30 años atrás. Exacto. Ahora, por otro lado, nos encontramos con libros, por ejemplo, de anatomía. Los libros de anatomía, efectivamente, hay avances, se han encontrado nuevas... Frank Netter. Ahí voy. Exacto. O sea, se han encontrado nuevas... O sea, lo más probable es que sean inconstantes, músculos inconstantes, ¿cachai? Exacto. De hecho, me acuerdo que se había encontrado hace poco la quinta cabeza del cuádriceps, que ya no se debería llamar cuádriceps, sino que no sé cómo sería, pentaceps, no sé. Pero es tan inconstante a nivel de la población general que no tiene Exacto. sentido cambiar el nombre de un músculo por algo que probablemente se presenta solamente, no he leído el número, pero que solamente Exacto. se presenta en el 10% de la población. Exactamente, sí. Entonces, probablemente cuando nos vayamos a un libro de anatomía, nos vamos a encontrar con que puede ser tan válida la primera edición de Frank Netter como la séptima u octava, que es la que va hoy día. Exactamente. Pero cuando estamos hablando de técnicas, de estrategias, de metodologías, sí es bueno buscar siempre las últimas versiones porque nos van a abrir un poquito el espectro de la información que no podemos extraer para poder ser utilizada. Y ahí encontramos 2 puntos, pues nos encontramos con la información de base y con la información de práctica. Exactamente, que chocan mucho. Hay muchas Exacto. cosas que se ven expresadas por algo que es sumamente agudo. O sea, que dura muy poco y que es un pic muy alto. Pero de por sí nunca nos va a generar un cambio. Yo creo que acá es donde entra el famoso ácido láctico. ¿O no? Yo creo que una de las cosas mal interpretadas durante muchos años el ácido láctico
que se ha dicho que se cristalizaba en las Y que articulaciones. por eso, Por eso dolía. Y que se cristalizaba dentro de la membrana muscular, weón. No, sí, no, A mí, uy, cuando yo estaba en la universidad me pasaron eso en primer año. no, Dios mío. No, sí, una vez yo tuve también un encontrón por alguien que dijo algo similar. No, después no me encontró si yo era un cabro que no cachaba una. Ah, weón. no, Me yo era pasaron. docente y esto lo dijo otro docente. No, estáis loco, estáis loco. Y Estáis fue loco. el año pasado, Dios mío. No, ¿dónde está para pegarle, weón? No vamos a decir la institución. Ya, menos mal. Pero dentro de esto, de que se empezó a hablar un poquito del ácido láctico, es benzina de segunda mano. Oye, hay un paper muy bueno que dice, no me acuerdo exactamente el nombre, pero dice lactato o ácido láctico, Sí. Jedi O Darth Vader. era como Luke Skywalker o Darth Vader. Sí, también lo Oye, leí. es muy Es bueno porque al buenísimo. final te da una, desde como la cultura popular, te hace entender de que no es ni bueno ni malo. Simplemente es algo que tiene que estar presente y es un muy buen marcador para la gente que entrena. Es un metabolito importantísimo dentro de la metabolización general de la energía, ¿cachai? O sea, las Sí. rutas metabólicas sin el lactato, ¿qué serían? El corazón sin el lactato, ¿qué sería, weón? Exactamente. Y de hecho, si es que entramos al corazón, yo me acuerdo que hace un par de años la carnitina, habían salido un par de estudios que decía que ayudaba al cardiomiocito. Y empezó la nueva revolución de esto. de la L-carnitina. De la L-carnitina, pero en realidad no hacía nada. Entonces, bajó de nuevo nuevamente. Y eso es súper importante porque hay estudios muy antiguos que hablan que la L-carnitina ayuda a bajar de peso. ¿Sí? Sí, pero nunca manipularon el entrenamiento, nunca manipularon la dieta. Y eran personas cualquiera que lo sometieron, personas que eran sedentarias, que fueron sometidas a un entrenamiento y le dieron carnitina. Y dijeron, Ahí tenemos un sesgo, por ejemplo, de operacionalización. exacto, en donde la gente bajó de peso, claro, pero eran sedentarios que nunca habían entrenado. Uno tiene que entender que cuando uno ve un suplemento, cuando ve una dieta, tiene que filtrar casi todas las variables. Así es. De hecho, aún recuerdo un estudio que hablaban, que fue una pésima interpretación y salió en todos lados, que decían que como la dieta sin hidratos de carbono mejoraba el rendimiento en dos variables, dos sujetos, eran doble ciego y todo eso. Ya. Y decían que si yo a estos sujetos que entrenaban fuerza le daba carbohidrato, a largo plazo disminuía su rendimiento. Y la discusión decía No, no. por qué. No, y yo me pregunto, ¿qué tipo de entrenamiento te reduce el rendimiento? Claro. Ni uno. Entonces el estudio estaba súper mal hecho. De hecho, estaban manipulados los datos con el fin de... Decir que el carbo estaba malo. Exactamente. La carbofobia. La carbofobia, la bendita carbofobia. ¿Bendita o maldita? ¿Ah? ¿Bendita o maldita dijiste? Da lo mismo. Pero bueno, entonces una vez que vamos viendo esto, nos encontramos con que vamos a filtrar. Mira, la primera forma que tengo de filtrar es el título. Sí, es el primer mecanismo. Parto filtrando por el título. Ya, me gustó el título, sabéis que está bien bueno el tema. Voy con el resumen. Y del resumen, ¿cuál es la información que tratas de leer para extraer? El método. Exactamente. El método nos dice qué es lo que hicieron estas personas. Así es. Con las variables, con qué población, porque Exacto. A ver, hay que entender también que los estudios son estudios aleatorizados que no necesariamente son extrapolables a toda la población. Exacto, un estudio que habla en células, muchas veces yo no lo puedo tomar y aplicar de la misma forma en un ser humano. Porque las células en condiciones de laboratorio se comportan relativamente diferentes que un ser humano integral lleno de millones de células. Así es. Entonces es súper importante eso. Y de hecho, Tú sabes de entalpía. exactamente. Y de hecho, dentro de todas estas grandes variables, es ver si es que la población que utilizaron, que va a salir en el método, apunta a lo que yo estoy buscando. Ahí, por ejemplo, me voy a tocar un tema que siempre hablas tú y otros Nutris más por ahí, que son las fórmulas para calcular el porcentaje de masa de grasa corporal. ¿Tú quieres pelear? Te salió como así. ¿Quiere- No quiero pelear, Dilo, pero dilo, de dilo. un ejemplo para que la gente pueda entender de que no siempre todo va a ser extrapolable a todos. Deja Por ahí. acomodarme. No, sí, caché. Va con todo, aviso. Cuando estamos hablando del porcentaje de grasa, existen cientos, vamos a decirlo, cientos de fórmulas. Podrían destacar unas 5 o 6 fórmulas que son las que más se repiten en el tiempo. Sí, las que más se ocupan. Exacto. Y acá entramos en algo que se llama el gold estándar. El gold estándar de evaluación, ¿cuál es? Cuando estamos hablando de composición corporal.
la disección cadavérica. O sea, que estén muertos y que te estén cortando. Exactamente, o sea, uno corta todas las partes de una persona que son donadas a la ciencia y pensamos cuánta grasa, cuántos músculos, cuántas vísceras, cuánto pelo tiene. Y yo digo, oh, este sujeto muerto tenía tal porcentaje. Antes de que continúes, tengo una anécdota con la donación de cuerpo. Dispare. Yo era ayudante de anatomía en la USACH. ¿Ya? Y llegué a ser ayudante profesor, tuve 4 años de ayudante. Entonces, me tocaba estar harto rato en el pabellón de anatomía. Uy. Llega un profe de la facultad de física, de matemática física, no me acuerdo. Y dice, ¿dónde me voy a quedar yo? Nos quedamos mirando con mi amigo. ¿Qué? ¿Dónde te vas a quedar tú? Y nos mira, me acuerdo que se llama, no sé, ojalá que esté yo todavía, Don Washington. ¿Ya? Nos dice, no, es que él va a donar su cuerpo al laboratorio cuando muera. El tipo ya estaba pasado la edad de jubilación, no me pregunten cuántos años tenía. Como 1000. Una eminencia dentro de la universidad. Po. Y dice, ¿dónde me voy a quedar? Oye, y el pabellón de la USACH, el laboratorio de anatomía, es bien humilde, ¿qué querés que te diga? Po? Entonces, a mí no me gustaría ir a ver que me Ir a quedar allá. Ir a quedar allá, pues, weón. Así que, hoy lo vi y me cagué de miedo. Después de eso, como que dije, qué brígido este tema de... No, además, es que yo creo que uno tendría que donar los órganos todo, dentro de lo que se puede. Hay que entender que también la donación de órganos es súper específica y hay que seguir ciertos protocolos. Claro. Pero si podemos donar el cuerpo a la ciencia, sería lejos la mejor opción para avanzar la ciencia, porque nosotros somos respuesta de la ciencia. Así es. Y la salud, el bienestar de la gente es respuesta de eso. Pero bueno, Volviendo a las fórmulas. Exactamente, a las fórmulas, uno de los el gol estándar es, cierto, la disección cadavérica. Pero es muy difícil que una persona pague para que lo corten en pedazos, para que lo vayan a pesar. Lo pesen, lo pongan en agüita. Exacto. Para ver cuánta densidad mueve. Exacto. Y por eso existe un método que se llama DEXA, ¿cierto? Que sigue siendo indirecto. Que sigue siendo indirecto, pero es lo más directo hasta la actualidad y pasa a ser el gol estándar de comparación de todas las fórmulas existentes hasta ahora. En donde el DEXA es, nos vamos a imaginar, un escáner sumamente grande que utiliza diferentes tipos de rayos en diferentes tipos de onda. Y que está ahí adentro tú, ahí como un huevito. Exacto, y este rayo empieza a chocar en todas partes del cuerpo y vamos a ver y analizar cada sección de tu cuerpo. Entonces, el brazo tiene tanto hueso, el brazo tiene pap, y así empieza a aparecer todo. Entonces, las fórmulas han sido comparadas con el DEXA. O sea que son una comparación indirecta de un método indirecto. Exactamente. Entonces, para llevarlo a un contexto, si un niño, ¿cierto?, da una prueba en el colegio y sacó el 60% de la prueba buena, ¿qué nota tiene? Una nota 4. Sí. Entonces significa que tuvo un 40% de error. Sí. Dunning-Wormsley, que es una de las fórmulas más utilizadas, tiene un 46% de error. O sea que tiene menos de un 4. Tiene menos de un 4. Si utilizamos... ¿En qué población? Interesante. Mujeres escocesas en el año 1973, si mal bien no me equivoco. Perfecto. O sea, continuemos. Y así podríamos ir sumando cientos de fórmulas. Miles. Todas las fórmulas tienen un rango de error enorme. Yo siempre le digo a la gente, ¿por qué tomar tus datos y distorsionarlos en un puro valor? No somos un valor único. No, para nada. Lo hemos hablado millones de veces acá en Operación Fitness y en ChipFit, en nuestro podcast. ¿En qué cosa? ChipFit, nuestro podcast. ¿Y dónde lo pueden encontrar? En Spotify como ChipFit. En Spotify como ChipFit Nutrición y Entrenamiento. Eso mismo. Y en Instagram como chip.fit. Exactamente. Entonces, hay que entender que existe un sesgo sumamente grande. Cada fórmula, hay fórmulas que se utilizan en deportistas, que fueron creadas para profesores de educación física, otras han sido para militares, otras han sido para niños, para obesos, para adultos, pero poblaciones europeas. Creo que no existe ninguna fórmula que se pueda hacer extrapolable realmente para Latinoamérica. Así es, no, me estaba mirando que la salida temprano del trabajo, estaba revisando. Que Muy después bien. tengo que volver al trabajo, estoy súper apurado, tengo una reunión apenas termine esto, así que Hay que volar. ando volando. En fin. Entonces, bueno, queríamos hablar de este tema porque nos damos cuenta de que no todo es para todos, po. O sea, los métodos que, por ejemplo, ocupa el Álvaro en los regímenes nutricionales que da, ¿lo dije bien? Sí. No van a ser probablemente aplicables para usted que nos está mirando, usted que está viendo por las redes sociales, me mandé un Ricardo Lagos, usted... O no va a ser aplicable para mí, o no va a ser aplicable para él mismo incluso. Exactamente. Y va a pasar con los mismos regímenes de entrenamiento que hago yo. Y existen variables tan pequeñas que podrían generar una Un adaptación. gran cambio. Exactamente. Ayer veía Flash. La nueva temporada, la quinta. La quinta, la que Sí, subieron hace poco en Netflix. Subieron todas las de DC. Tan buenas. Estaba viendo y de repente Eva Bartholomew,
¿Ya? de Flash Reverse, Exacto. le dice a Nora West Allen, le dice, estoy spoileando, brígido. No importa. Le dice, es increíble lo maleable que es la línea del tiempo, que con un pequeño detalle tú puedas cambiar todo el resultado. Aquí es exactamente lo mismo. Perfecto, me retiro. Eso ha sido un resumen espectacular de lo que estamos hablando ahora. Son pequeños detalles lo que pueden cambiar todo. Nuevamente, como Los cómics, weón. pueden explicar absolutamente todas las cosas que pueden existir. Oye, nosotros sí podemos tener una referencia a cómics. Sí, tenemos un problema. Sí, un un serio ñoño problema. De hecho, deberían ver nuestras repisas. A mí me falta repisa. Tengo que poner repisas para tener los cómics. Sí, yo tengo un mueble que lo llené de cómics. Me lo compraron específicamente para guardar mis cómics y ahora estoy empezando a llenar los cajones, los calcetines. El problema es que nuestras señoras ya nos están odiando por eso. Exactamente. Pero por eso yo llego con un regalo. Llego con un cómic y llego con un regalo. No, yo todavía no. Yo creo que tienes que hacerlo. Bueno, en fin. Entonces, ¿cómo cada detalle puede cambiar? Eso es súper importante. Entonces, cuando vayamos a buscar información, Exacto. hagamos una buena ruta de búsqueda, seamos responsables con la divulgación de la información. Hoy día nos encontramos con Y muchas que personas. que la pregunta apunte a mi necesidad. Si mi pregunta es mala, mi respuesta puede ser peor. Exacto. Las preguntas tienen que estar muy bien formuladas y apunten al objetivo de la necesidad. Ahora, también para formular una buena pregunta, se dice que tú tienes que leer hartas preguntas antes. Entonces, ¿por qué si vamos a estar buscando un tema no voy a quedar con una pura referencia? ¿Por qué? ¿Por qué? No convendría, pues, ¿cachai? Porque me quedo... ¿Sesgo? Me voy a quedar con un ejemplo. Voy a citar... ni siquiera voy a citar, sino que los voy a mencionar. Por ejemplo, nuestro amigo el Mauro, el de Salud y Fitness. Perfecto. Es un crack. Sube Exacto. información muy top, como dice él. ¿Ya? Sin embargo, no nos debemos quedar solo con él. Debemos compararlo quizá con el mismo Guille, que también de repente sube una información similar a él. De hecho, Mauro, para la gente que lo conozca en las redes sociales, que ha venido acá, ha sido Sí, uno ha venido invitado por acá. de Operación Fitness. De la barbarita. Exactamente. Él siempre ha dicho que él no publica cosas de rendimiento. Él no le importa el rendimiento físico. Él lo que busca es salud y composición corporal. Así es. Entonces, Tiene un sesgo. tiene un sesgo que tiene que ver con su mirada. La mayoría de la información que yo publico tiene que ver con rendimiento. Exacto. Y no tanto con temas de salud. Las cosas que yo publico en mis historias tienen que ver con entrenamiento de sobrecarga. Exacto. Entonces, es muy importante saber determinar cómo extrapolar y sacar la información con el fin de encontrar la respuesta adecuada. Así, mira, salió una pregunta. Dice, ¿entonces hay que estudiar cada somatotipo? Sí y no. Porque el somatotipo no es algo que sea establecido y que no pueda ser cambiado. Ya, pero hay muchas personas que nos están escuchando y no tienen idea qué carajo es el somatotipo. Bueno, el somatotipo es básicamente una... por así decirlo, una medida, por así decirlo, Exacto. una distribución. Eso, una referencia de distribución. Eso. Porque Exacto. hay una cartita que tiene 3 ejes. Exacto. Una cartita que tiene Es un 3 ejes. triángulo, por así decirlo. Sí, pero es que no digo triángulo porque al final en los ángulos no hay un ángulo, sino que hay una redondela, no sé cómo Exacto, decirlo. una distribución. La somatocarta. Exacto, la somatocarta. Entonces, en esa somatocarta, dependiendo de cómo sean tus resultados, te van a ubicar en X y Z. Exacto. Entonces tú vas a tener un punto donde vas a ser ectomorfo, endomorfo, mesomorfo o ectomesomorfo, mesoendomorfo. Para que la gente entienda en pocas palabras, yo voy a ser una persona que tiende a ser alguien más longitudinal, o sea, una persona alta, delgada y muy flaca. Exacto. O voy a ser más redondito, Y o chiquitito. chiquitito, o voy a ser como un triángulo, algo así. Un musculosín. Como un Schwarzenegger, ¿cierto? Pensé Ahora- que iba a decir como yo, pero bueno. No, estamos lejos. Estamos lejos. Pero entonces, ¿dónde yo choco con eso? Que eso se ha utilizado en deporte para hacer generar la discriminación de algunos atletas en base a una disciplina deportiva. El método SATA ocupa mucho la somatocarta para decir qué tan cerca está de ser de alto rendimiento o no, por ejemplo. Exacto, que eso también viene mucho del phantom, ¿cierto? De la Exacto. comparación fantasma que podríamos generar con algunos segmentos. Pero, Zlatan Ibrahimovic, él, ¿dónde quedaría? Él no entra él no entra, no es ectomorfo. no es futbolista. No, po. Comparamos Messi, También pasa lo mismo. Medel. Y podemos seguir. Sí. Entonces- Entonces, ¿cuál es el tema? Que también es una herramienta de sesgo. Porque podemos perder un gran talento simplemente porque nos estamos guiando por su exterior, por la carcasa, por cómo se ve. Entonces, con esto nos damos cuenta que tampoco es una herramienta correcta dentro de esto. Sí sirve para temas de composición corporal, distribución y estética. Referencia.
Eso es una Es una referencia, referencia. pero que apunta a la estética, Y que no va- apunta al rendimiento físico. Y que va a ser lo mismo que un porcentaje de grasa de X fórmula. Va a Exactamente. cumplir casi la misma función. Exacto. De hecho, hoy una colega me había escrito que quería hacer estas certificaciones que son de antropometría, como podría ser la Isaac. pero no, pues, yo estaba camuflando el nombre, pero bueno. Y me decía que sí, iba a servir para deporte. Y yo le dije, no, para deporte no, porque en deporte, ¿qué es lo que vamos a medir? Fuerza, potencia, resistencia, variables químicas. ¿Podría ser un pliegue? Claramente podría ser un Sí. pliegue. Pero, ¿quién gana en los 100 metros planos? El que corre más rápido. El que corre más rápido, el que tiene mayor potencia muscular, el que Exactamente. tiene, y no solamente el que tenga mayor potencia muscular, voy a contradecir toda la regla de la fisiología, pero no el que tiene mayor potencia muscular va a ser el que tenga mayor perímetro Aceleración. o que tenga mayor perímetro del muslo, por ejemplo. Exacto, como el perímetro de muslo de Usain Bolt. Claro. No es tan grande como el de Tyson Gay. Y que son Pero- dos grandes velocistas jamaicanos, pero no. Tyson Gay es no, estadounidense. Y Tyson Gay tiene una aceleración en los primeros 40 metros increíble. Tiene un porcentaje de grasa por el piso. Pues, Claro. Podréis barrer con ese porcentaje de grasa. Y Usain Bolt tiene un mayor porcentaje de grasa, pero Una distribución, además de mayor porcentaje, tiene una distribución en el somatotipo distinto. exacto. En el somatocarta Y ya la aparece somatocarta distinto. ya es diferente Exacto. y Usain Bolt se escapa de los cánones normales medibles de cualquier tipo de un velocista. Aún así, Pero ahí está el weón. gana un récord de récord. Entonces, ¿qué estamos hablando? No nos podemos guiar en una sola variable. Uno cuando ve una de estas mediciones usa todas las variables de vida y por haber. Pasa lo Mientras mismo con el más FMS. información extra. ¿Cuál? El FMS. El Functional Movement Screening. Pasa lo mismo. Ah, el de la patita para Sí, arriba, sí, patita sí, para pasa lo mismo. Sí, Es sí. una muy buena evaluación. Tú te puedes certificar en FMS. Hay como 3 niveles. También está la certificación de Exos. También me encanta Exos. ¿Cuál es esa? Exos. No, No, te lo voy a mandar. Perfecto. ¿Ya? La certificación de Exos, que tiene una escuela de entrenamiento funcional que viene de la escuela gringa, que enfoca el alto rendimiento. El FMS también se enfoca el alto rendimiento, pero más que todo a la calidad del movimiento, ¿cachai? En cambio, y no sé, pues también tenemos... ¿Por qué no sirve la certificación de CrossFit? ¿Cachai? La certificación Exacto. de CrossFit también es una certificación que nos puede servir para esto porque te va a enseñar movimientos específicos, Mientras etcétera, más etcétera. información logremos adquirir, captar e integrar, mucho mejor. Exacto. Entonces, va a ser una... Bájale la música que se concentra, porfa. Es que está muy buena, está muy buena. Sí, está buena la música. Está buena la música, vamos a ver el playlist. Hoy para sí está. compartirlo. Playlist Radio Touch. ¿Podrían Sí, hacer está. una lista ahí, voz en off, o no? Solamente mueve la cabeza. Solamente mueve la cabeza. Sí, cómo no. Perfecto, perfecto. Oye, bueno, entonces, así con la pregunta, pues. Exactamente. Teníamos otro tema que tocar, lo vamos a dejar para la otra. No, mentira, vamos a hacer otro tema que se llama. Vamos a hablar sobre los beneficios psicológicos que tiene el entrenamiento pensando en la situación de estrés que estamos viviendo. Exactamente. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de variables de entrenamiento que nos van a ayudar a soportar el estrés y la ansiedad en estos periodos de catarsis social, en donde la hecatombe de la lucha se vive día a día y hay gente que constantemente vive con miedo. Sumemos el miedo natural de que ayer tembló. De que, uy, y el temblor, y fue un temblorcito. Sí, no, larguito. Sí. Sonó harto. Sí, Sí, sonó harto. Sí, venía con alaraca. Tú estás ahí arriba, estás en el... Sí. ¿Cómo lo sentiste? Sacudí con mi oficina, para los que no saben, está en un piso 13. Sacudí con el de al Espérate, lado. tu oficina y tu casa. Además, tu casa también. Exacto, está- sí, también o sea, está donde también hubiera viene- estado- Da lo mismo donde estaba la cuestión, pero sí, se sintió fuerte y se sintió con ruido. Pero sumemos que esto fue justo antes de irme y me estaba yendo a la casa. ¿Por qué? Porque venían las marchas, donde estoy yo, empezaron a avanzar las marchas, empezó a crecer, se empezó... Y tú dices, yo ya estoy preocupado y te agarra esta cuestión. Entonces, claro, muchas personas están viviendo con un cuadro de estrés sumamente alto, Un cuadro ansioso, un güey. cuadro ansioso, y el deporte ha sido y será una excelente herramienta para salir de esta ansiedad, de este estrés, de este constante bombardeo de información que nos está llegando de una lucha. Una lucha social que se está haciendo presente y que cada día... Oye, ayer yo estaba en Puente Alto. Yo vivo en Puente Alto. Fui a entrenar y salí con unos amigos porque caché que al pasar donde entreno a una cuadra de la plaza de Puente. Entonces... sí, estaba ardiendo Troya, güey. Increíble. Yo estaba ahí y pasé, po, y dije, voy a irme caminando y me quedé dormido. Entonces fui en auto porque fui a la última clase de la noche. Discúlpeme, fui en auto, sí. De mi 9 minute, perdónenme. Entonces, Contaminaste. sí, contaminé también. Entonces paso por ahí y dije, puta, la cagué con venir en auto porque estaban las mansas cagadas.
Sí. ¿Cómo se cagaba el heavy, cierto? Perfecto. Perfecto. Entonces, estaba la mansa cagada, weón. Y ya, claro, después como que terminé de entrenar, fui a ver si podía como apoyar en la protesta pacífica. Pacífica no tenía mucho porque en realidad se estaba quemando todo Puente Alto. No, mentira, estoy exagerando. Pero había muchos focos de barricada. La Nación del Fuego atacó. Cuando la Nación del Fuego atacó. No creo que hubiese sido mejor descripción. Estaba Carabinero, estaban los protestantes, estaba lleno de barricadas. Tengo un video por ahí que yo creo que lo voy a subir a las redes sociales hoy día. Y me pareció que brígido como se está volviendo a volver, se está volviendo a poner violenta la protesta. La protesta en un momento... Es que no hay solución. Eso. No han dado solución. Se han reído en la cara de los protestantes. Se han reído en la cara del pueblo. De hecho, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿A quién podríamos apuntar con el dedo de que inició todas las cosas? ¿Hay uno? El que evadió. El primer chico que evadió. ¿Cómo tú podrías culpar a alguien? No, pues y tú dices, ¿sabes qué? Yo como presidente de la República voy a negociar y vamos a terminar la protesta. El problema ¿Con es qué que, negocio? El problema es que esta manifestación es acéfala. ¿Perdón? ¿Cómo? No tiene cabeza. O sea, me refiero a que no tiene cabeza, no tiene un caudillo. Acéfala. Dios mío, términos científicos por todos lados. No, porque que no tiene un caudillo, no tiene alguien que podamos Exacto. decir, efectivamente, él está tomando la rienda. No tenemos un Batman, weón. Exacto, falta un Batman y un Green Arrow que pueda... Sí, falta un Batman. A lo mejor falta un caballero blanco, ¿por qué no? Exacto, un caballero blanco que pueda defendernos. Entonces, se me fue la idea. Estamos hablando de los efectos psicológicos del entrenamiento. Barbarita, te necesitamos en este stand. Estamos hablando de los efectos psicológicos del entrenamiento, los efectos positivos y cómo esto ayuda en los cuadros de estrés. Oye, yo estuve con pesadillas la semana pasada. Estuve con ¿Por qué? pesadillas. ¿Leíste Constantine? ¿Qué pasa? Me lo tienes que prestar. Sí. Estuve con pesadillas porque, bueno, para los que sepan, yo estuve he estado muy atento y presente en la lucha social. He estado ahí dando la batalla, nunca tirando piedras, para nada, pero sí he estado donde las papas han quemado. Y los metros también. Y sí, también he estado cerca de eso, he visto bastante, he visto lo peor y lo mejor de todo esto. Y la verdad que hay muchas imágenes que tengo en la cabeza que son bien fuertes, son súper estresantes. Mis abuelos que vivieron el periodo anterior duro. Exacto. de esto, también se han asustado mucho, los miedos que tienen a los desabastecimientos, los paros que han salido. A pesar de que se ha llamado a la calma, no hay mucha calma, no hay mucha normalidad. Por lo tanto, y la gente ha estado cayendo en el caos. La gente a pesar de que todo ha avanzado, que todo ha crecido, que la accesibilidad está y existe, porque hay que entender eso. No vamos a caer en un desabastecimiento, no vamos a caer en la falta de accesibilidad. Posiblemente se va a complicar un poco, pero no va a ser imposible y no nos vamos a quedar sin comer. Claro. Pero el caos y el miedo se está tomando la población. Y en eso hay muchos estudios, ¿cierto? Cuando hacemos la pregunta correcta, que nos van a ayudar a disminuir la ansiedad y controlar el miedo. Bueno, entre muchos de ellos va a ser el entrenamiento. Exactamente. Se ha visto que el entrenamiento aeróbico, por el estímulo de algunos neuroreceptores en la planta del pie... Eso te iba a decir. No cualquier tipo de aeróbico. Correr. Trotar. Caminar también. Caminar, trotar. Y se ha visto que los periodos son bastante cortitos. Si uno sale a trotar 30 minutos, calle. ¿Por qué calle? Por un tema de palancas mecánicas de empuje y fase aérea, que no lo vamos a tener dentro de un gimnasio. En una treadmill. Odio esa palabra, porque no la puedo decir. Se ha visto que tiene excelentes beneficios, no solamente a nivel en el cuerpo, sino a nivel mental. Ahora, por ejemplo, hay estudios también que hablan sobre los runners que hay muchos runners que entran en depresión producto de una lesión, por ejemplo, en la fascia, una fascitis plantar. Exacto, ¿por qué? Porque disminuye la secreción. El estímulo mecánico. El estímulo, mejor dicho, claro, que va a disminuir en consecuencia la secreción de muchas endorfinas y sobre todo encefalinas que están relacionados con esto, el sentimiento de sentirse bien. Exactamente, el placer. Y de hecho, he ahí como el deporte es un acto sumamente placentero, que genera un control entre las dopaminas, las serotoninas, e incluso el entrenamiento de alta intensidad ha logrado disminuir el triptófano. Por ende, la fatiga central, la fatiga mental del estudio va a bajar y nos va a despejar, nos va a dejar un cerebrito a máxima velocidad. Exacto. O sea, por ejemplo, vámonos con un poquito de gimnasia laboral. Nos encontramos con que caminar 15 minutos después de almorzar, volvemos al trabajo. Exacto. Y nos vamos a encontrar con una
un cerebro totalmente despejado, listo y dispuesto, prestos y dispuestos, como decían por ahí. Prestos y dispuestos para tener una gran concentración en el trabajo y lograr rendir en la fatídica jornada de la tarde. Eso es increíble, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha visto también. ¿Por qué se hace en la tarde principalmente más que en la mañana, después del almuerzo? Porque luego de consumir cierta cantidad de alimentos bastante contundentes, muy ricos en hidrato de carbono, claramente va a aumentar la insulina. Y la insulina disminuye la adrenalina, que son contrarreguladoras. Por ende, si yo genero un estímulo mecánico dado por el ejercicio, voy a contrarrestar esta baja de la adrenalina y las personas se van a mantener felices, con una mayor concentración de dopamina y serotonina en el cerebro, y además de eso van a ser mucho más activos. Si el trabajo es más eficiente, tengo que generar un menor esfuerzo sobre ese trabajo para cumplir mi meta. Exacto. Por eso mismo es importante almorzar quizá y ir conversando. A lo mejor con el mismo compañero de trabajo que están, no quedarse conversando sentados. Chiquillos, pasan 8 horas sentados. ¿Por qué no mejor vamos a caminar y conversamos igual? Exactamente. A un café. De hecho, ahí está la lógica de los cafés con piernas. Porque son de pie y uno no se sienta. Es una lógica, weón. No, estoy confundido. No, creo que estáis hablando de más. Barbarita lo... Corten. Oye, bueno, ahora también no solamente nos vamos a quedar con el ejercicio aeróbico, nos vamos a quedar también con otras disciplinas como puede ser el pilates o el yoga. Exactamente. Porque estas disciplinas quizás no van a apuntar directamente con el ejercicio físico, quizás sí, pero no de lleno como va a pasar con el ejercicio aeróbico, que el mismo estímulo mecánico va a hacer que nos sintamos mejor, sino que a lo mejor el ambiente que va a estar rodeando a esta sesión de pilates, a esta sesión de yoga, nos va a también ayudar a relajar y a conseguir esta tan ansiada paz. Exactamente, de hecho ahí es donde se destaca el Pilates Reforma, ¿cierto? Donde el profesor Kane lidera eso. De hecho, para la gente que no lo conoce, que puede buscar Profe Kane en las redes sociales, se van a dar cuenta que ahora está dictando clases en Colombia. Se fue a dictar un curso y ya volverá. Es un crack. Ya volverá y lo vamos a tener dentro de nuestras líneas de panelistas. Sí, es un crack ese hombre. Y además muy buena persona. Exacto. Entonces, cuando estamos entendiendo que el ejercicio es una excelente herramienta para liberar, ¿cierto? Y controlar periodos de miedo, de ansiedad, incluso de crisis de pánico, vamos a entender que existen diferentes tipos de modalidades. Hay gente que le acomoda entrenar solo, por ende, ponerse un par de zapatillas, una polerita, un short, música, ¿cierto? Y chao. Perfectamente las personas, antes de salir a trotar, pueden abrir, ¿cierto? Spotify, buscar los Operación Fitness o Chip Fit, ambos dos, y salir a correr, o incluso ir a una clase grupal en donde el ambiente, la música, la emoción me va a ayudar a distraerme, y además de eso voy a generar, ¿cierto? Un aumento del NIT, un aumento del gasto general. O encontrar una comunidad. Encontramos una comunidad de repente en los box de CrossFit. Exactamente, el box de CrossFit, el gran fuerte es la comunidad que se genera, el horario. O esto mismo de que tienen las juntas de vecinos con Zumba. También nos encontramos con comunidad. Exactamente. Y en las mismas plazas, el entrenamiento de calistenia que se ha tomado las clases. Oye, sí. Y las plazas, perdón. En Puente Alto en una plaza nueva de calistenia, está bien espectacular, güey. Sí, en el San Cristóbal había una, pero está sumamente abandonada. Debe ser porque la pusieron a mitad del cerro y la gente le da lata a subir. Por ahí. Pero deberían tomar esa oportunidad. Hay tantas cosas que se pueden hacer gratis. Entrenar, ser saludable, no es caro. No, uno no puede decir, no lo puedo hacer porque no tengo dinero para pagarme el entrenamiento. Chicos, la calle cada vez están más baratos. Exactamente, cada vez están más baratos. Y además de eso, salir a entrenar, salir a jugar, salir a hacer cosas es gratis. Así es, chiquillos. Así que, bueno... Gracias, Bárbara, por esta gran oportunidad que estuvimos acá. Esperamos que lo hayamos hecho bien. Y también quiero dar gracias a Mr. Big Energy Drink, ¿cierto? Una bebida energética rica en vitaminas del complejo B, taurina, cafeína y guaraná, que nos has mantenido despierto después del almuerzo, tratando de combatir esa baja adrenalina a punto patada de cafeína. Viene almorzando en el auto. Así que, pues gracias a ellos estamos acá. También gracias a Barbarita, que... No, mentira, que gracias si se enfermó. ¿Cómo estamos celebrando su enfermedad? Claro, no es que gracias por mantenernos como invitados fijos. De verdad que lo agradecemos. Yo y el Álvaro hacemos un gran esfuerzo por llegar acá y estar aquí todas las veces que nos invitan. Pero la verdad que nos gusta y de verdad que gracias por eso. Esperamos haber llenado algo tu puesto, porque la verdad que no estamos ni cerca de serlo.
Así que Exacto. eso, pues. Y Una pronta recuperación. una pronta recuperación y llamar a la gente. Sigan luchando, sigan exigiendo sus derechos. Estamos peleando por una dignidad. No estamos simplemente saliendo a la calle por hacer ruido o por gritar. Todavía no se ha cumplido el objetivo y falta Harto. mucho para esto, ¿cierto? Tengan paciencia, entrenen, liberen su cerebro con las endorfinas. Así es. Así que, bueno, ¿dónde podemos encontrar a Álvaro? Me pueden encontrar en @NutriDeportivo Álvaro, que es mi Instagram, y señor Rodrigo, ¿dónde lo pueden encontrar ustedes? A mí en Rodri-Negrete. Perfecto. Ahí, Rodri-Negrete en las cuentas. Y también no olviden visitar todas las redes sociales de Radio Touch, que en el pajarito de Twitter lo pueden encontrar en Radio Touch 10. En Facebook podemos encontrar también como en Radio Touch 10. En Instagram como radiotouch.cl. Y en YouTube como Radio Touch Chile. Exactamente. Y luego van a encontrar en Spotify este programilla grabado, al igual que muchos otros de Operación Fitness. Y de Radio Touch. Exactamente. Nos estamos viendo el próximo martes. ¿Cuándo nos inviten? Eso. Así que hasta luego, chicos. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, 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 chao.